De bueno, que los patitos vamos a ir a una memoria histórica de cuyo ámbito, como pone de título, se van a cumplir 25 años. Este es un documento del Partido Socialista Obrero Español. Aquí vemos Comisión Ejecutiva Federal Ferrer 70. Y ahí, teléfono y fax. Que era un instrumento en el que se podían enviar cosas. Pero bueno, parece que esto está más viejo que cagar a pulso. Bueno, hace 25 años en el País Vasco hubo una moción de censura doble por el PP y por el PSOE. La del PP firmada por Carlos Iturgaiz y la del PSOE firmada por un tal Nicolás Redondo Terreros, que es el que firma que... Esto de aquí. Secretario de Relaciones Institucionales del PSOE. Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo Urbieta. En aquel momento se había roto la tregua de llamada de Lizarra. Hemos hecho algún vídeo específico explicando qué sucedió entonces entre el 98, el 99, la ruptura de la tregua formalmente el día 26 de noviembre del 99, Pedro Antonio Blanco, el primer asesinado en enero del año 2000, la muerte en febrero por asesinato de el portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento Vasco, como era el señor... fue consejero de Educación, fue diputado general de Álava, Partido Socialista. Iba con el escolta Jorge Díez Elorza. Fernando Buesa. Fernando Buesa. Un poquito después hubo las elecciones generales en las que el Partido Popular obtuvo una victoria tremenda. El Partido Socialista, que había intentado con Paco Frutos llegar a un acuerdo para hacer un jumelaje. El Partido Socialista obtiene 125 escaños. Almunia dimite esa misma noche. Y bueno, luego llegó esa mayoría absoluta. El CIU y Coalición Canaria votaron a favor, a pesar de que el PP tenía mayoría absoluta. Y en el País Vasco el año fue complicado, porque el gobierno vasco tenía minoría en el Parlamento Vasco. Y cuando llega ese momento final del año, esa doble moción de censura, que no pasa porque se necesita mayoría absoluta y un candidato alternativo, cosa que no se logró en ninguno de los dos casos. Pero luego llegó una propuesta de Lehendakari Ibarretxe para la paz y la convivencia, y después las elecciones para el 13 de mayo de 2001. En ese camino es en el que se encuentra esta propuesta que vamos a recordar y que dice así. Estimado amigo, durante muchos años los socialistas vascos hemos asumido nuestra responsabilidad en la pacificación y la normalización de la vida cívica en Euskadi. Hemos contribuido desde la oposición y desde el gobierno, con lealtad a la Constitución y al Estatuto, a la búsqueda de soluciones políticas que pusieran fin a los lamentables sucesos de la violencia terrorista, que nos asola desde hace ya mucho tiempo. Hoy sabemos que nuestra responsabilidad política es doble. El Partido Nacionalista Vasco, o al menos su dirección política actual, participan con mayor o menor intensidad según la conveniencia circunstancial en las aventuras soberanistas de Lizarra, Estella o Udalbiltza. Lehendakari Ibarretxe, aupado a sus cargos con los votos de los aliados estratégicos de los criminales, se refiere a Euskal Herritarrok, desoye su actual minoría parlamentaria, 27 escaños de 75, resistiendo ante dos mociones de censura, la del PP y la del PSOE, monta tanto, tonto monta, más por efecto de la aritmética que del convencimiento. Recordemos, 13 de mayo de 2001, Eusko Alkartasuna, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, obtuvieron 33 escaños. Pero bueno, eso no se sabía en ese momento. La inestabilidad institucional y social es un hecho en Euskadi y faltan elementos de contención, de moderación, que desde una actitud consecuente con la democracia, decidida con la legalidad y flexible según los criterios políticos de cada momento, ayude a restablecer una sola identidad democrática de todos los partidos frente a la amenaza etarra.
Además, nuestra tarea se complica aún más por las dosis de oportunismo político del gobierno español y del Partido Popular, más interesados en medir permanentemente las fuerzas que en asegurar el clima razonable de sensatez necesario para poner fin al terror y a la pesadilla criminal. Frente a todo esto, los socialistas vascos buscamos el comportamiento razonable, ofrecemos acuerdos, establecemos vías de comunicación y participamos de cuantas iniciativas sinceras se propongan para restablecer el compromiso ciudadano, el consenso político y la firmeza policial. Nuestras propuestas tienen una intención. Queremos que los hombres y mujeres de Euskadi, que los ciudadanos de toda España conozcan nuestra opinión y nuestro esfuerzo, que sepan que la responsabilidad y la tolerancia política, que el respeto dentro de las reglas de juego, forman parte no solo de nuestro semblante político, sino también que dan forma al talante de nuestro trabajo cotidiano. Que detrás de cada nueva propuesta, de cada acto, de cada gesto se encuentra una voluntad decidida que desea la normalidad democrática, la estabilidad de nuestras instituciones estatutarias y sobre todo, la paz. Quiero pues en esta oportunidad hacerte llegar nuestra voz y nuestra palabra para que conozcas de primera mano la política que practicamos y las propuestas que venimos realizando. Te haremos llegar más y más información, pues ya es hora de abrir aún más nuestro debate y que todos en Euskadi y en toda España pongamos nuestra esperanza a trabajar en común por el futuro de paz y libertad que nos merecemos. Un abrazo, Nicolás Redondo Terreros, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE. Y vamos ciertamente con la propuesta, una propuesta para la paz, firmada por Nicolás Redondo, no sin antes señalar un pequeño detalle. Ese año 2000 hubo un pacto para frenar al terrorismo, firmado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, por Javier Arenas y por José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo encabezamiento se mencionaba más veces al PNV que a ETA. Y era un pacto contra el terrorismo. Lo cual ciertamente resuena respecto de este documento, en donde aquí se habla en contra del PP. Un PP con el que el secretario general del Partido Socialista firmó ese documento de pacto antiterrorista. La propuesta para la paz, Nicolás Redondo. Para escribir algo nuevo sobre ETA hay que renunciar al lirismo y a la rabia. El llanto por los muertos inocentes, y todos los muertos a sus manos lo son, merece, en nombre de los posibles muertos futuros, algo más útil que legítimas efusiones sentimentales, y el odio justo y el asco impecable ante los asesinos y sus acólitos no tienen por qué buscar nuevas palabras de condena, insultos originales ni ingenuas vías de escape para la rabia. En ambos terrenos ya está dicho todo. Démoslo por repetido e intentemos pensar qué se puede hacer para terminar con la pesadilla, o al menos qué no debemos hacer para empeorarla. Estas palabras no tendrían más valor que el de otro testimonio de repulsa de la violencia y de búsqueda de soluciones para resolver lo que ya es un drama que alcanza a todos los vascos y a todos los españoles, si no fuera porque su fuerza argumental radica en que el autor, el miembro del Consejo de Estado y expresidente del Tribunal Constitucional, el profesor don Tomás y Valiente, murió asesinado por un disparo de ETA en febrero de 1996, poco tiempo después de dejar escritas estas palabras, convirtiéndose así en una más de 800 víctimas de terrorismo. Así, en la realidad a la que nos enfrentamos, un continuo devenir de actos singulares, de crímenes, de crueldades que van tiñendo uno a uno el espejo social del País Vasco y de España, en el que cada día políticos, intelectuales o pacifistas nos miramos con interrogación ante la expectación atónita del resto de la ciudadanía. Esta realidad, caracterizada por el profesor Tomás y Valiente, nos convoca, pues ofrece convicciones decididas y a plantear determinación para aplicarlas.
El tiempo de la retórica vacía de las palabras sin contenido tiene que terminar. Esta es la reflexión fundamental que nos exige la situación creada en los últimos tiempos y particularmente en el transcurso de estos 2 últimos años, que se refiere a aquellos 2 años en los que el Partido Socialista estuvo fuera del gobierno vasco. Del año 98 al año 2000 en cuanto se escribe esto. El crimen y el atentado selectivo, la bomba indiscriminada, la violencia diaria, la persecución callejera suponen una constante demasiado pesada como para mantener equilibrios, sutilezas o ambigüedades. Es demasiado serio lo que está ocurriendo como para contemporizar políticamente con los inspiradores del drama, o con aquellos que insistentemente tratan de mantener una equidistancia imposible entre los asesinos y sus objetivos. La quiebra social de Euskadi ha alcanzado también a las instituciones. La ingobernabilidad constatada sitúa al Lehendakari y a su gobierno al frente de una especie de retén administrativo que resiste en penosas condiciones, ocupando, en sentido literal, a Julianea sin querer asumir la realidad que les rodea. El proyecto político con el que se inició esta legislatura, para cuyo desarrollo se buscó el apoyo de un partido antisistema, Euskal Herritarron, que no condenaba la violencia, ha fracasado. La sinrazón, que va subiendo de tono, en medio de una gravísima escalada terrorista, nos impone ocupar un espacio de cordura y de propuesta política, para tratar de encauzar nuevamente, desde las instituciones, la voluntad ciudadana, la actividad política, la creación de consensos y la definición de un futuro de paz y concordia para todos los ciudadanos de buena voluntad de este país. En este escenario de tensión política y de crispación social, de presión terrorista y de indefinición e inestabilidad de las instituciones, el Partido Socialista quiere ofrecer una alternativa que rompa el bloqueo político al que nos conducen las políticas actuales del actual gobierno y garantice un futuro de esperanza a la sociedad vasca. Una alternativa pensada para la satisfacción de los anhelos de paz y libertad que hoy expresa cada vez con mayor contundencia y claridad una parte muy importante de la ciudadanía de Euskadi. Nuestra propuesta no tiene como objetivo debilitar aún más a un gobierno ya suficientemente desprestigiado, ni mucho menos agitar fantasmas y amenazas y a profundizar irresponsablemente una división social a la que la política del actual gobierno nos está abocando. Mi partido jamás ha optado por estrategias irresponsables que aticen enfrentamientos o que dividan al país. Si algo nos ha caracterizado a lo largo de tantos años es precisamente nuestro sentido de la responsabilidad, nuestra vocación de partido de consenso e integración y nuestra profunda lealtad a los pactos. Y quienes han compartido gobierno con nosotros deberían de saberlo mejor que nadie. Pretendemos hacer ver que es posible construir el país de otra manera. Desde la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria, desde la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, desde el respeto al pluralismo, desde el diálogo, desde las prioridades cívicas y sociales, desde la solidaridad. Pretendemos recuperar las instituciones para los ciudadanos y nuestra propia dignidad como país. Pretendemos que llegue a hacerse efectiva la igualdad política entre todos los vascos, hoy seriamente amenazada por el terrorismo de ETA. Pretendemos construir un país más articulado, más cohesionado, más libre y más justo. Pretendemos edificar una sociedad más igualitaria, con políticas progresistas que ataquen más decididamente las bolsas de marginación, de pobreza y de exclusión social. Tenemos presente, además, como socialistas y demócratas que somos, que sin igualdad política no hay posibilidad de que exista verdadera igualdad social. Pretendemos, en definitiva, consolidar la democracia, las libertades y el autogobierno para que podamos al fin afirmar, sin caer en falsas retóricas, que el país es de todos. No queremos perpetuar los enfrentamientos que nos desgarran y que impiden concentrar nuestras energías en otras metas colectivas más ilusionantes. Queremos, por el contrario, combatir el desánimo y decir abiertamente que hay salidas para superar la crisis, que nuestros problemas tienen solución, que el país tiene futuro. Una situación de emergencia. Pero antes de hablar del país que nosotros queremos, resulta inevitable preguntarnos de dónde partimos. Y es de una situación de emergencia que requiere igualmente medidas de emergencia. Partimos de una crisis política sin precedentes en la historia de nuestra autonomía. Antes sufrimos otras, todas ellas causadas por las contradicciones internas del nacionalismo, por sus tentaciones recurrentes de optar por vías de radicalización. Cada vez que el nacionalismo se radicaliza, abre una crisis en su seno, pero repercute seriamente en el país. Esta es una parte de la historia de los últimos 20 años de Euskadi. Pero
En esta ocasión, la crisis política ha sido mucho más grave porque ha provocado una desmoralización y fragmentación desconocidas hasta la fecha en el seno de la sociedad vasca. Jamás hasta ahora la ciudadanía se había encontrado con un lehendakari prisionero de sus acuerdos con Euskal Herritarrok y de esa empresa interpuesta de ETA que ha sido el Pacto de Estella. Nunca como hasta ahora la sociedad vasca se había sentido tan amenazada, tan atemorizada y al mismo tiempo tan desprotegida. Nunca un lehendakari ha cuestionado tan abiertamente el estatuto al que debe su cargo y que debería defender con uñas y dientes. Nunca como hasta ahora el país ha asistido al triste espectáculo de un lehendakari y un gobierno paralizados, incapaces de adoptar iniciativas que pudieran hacer frente a la conculcación de las libertades y a la degradación y a la convivencia ciudadana provocada por las imposiciones del nacionalismo radical, la extensión impune del terrorismo callejero y los asesinatos de ETA. Vivimos en una situación en la que una minoría pretende acallar con la violencia y el asesinato de la voluntad de la mayoría, de quienes nos atrevemos a pensar por nuestra cuenta, sin permiso de nadie. La mayoría de este país vive amenazada por un entorno social minoritario, pero cada vez más exasperado, que todavía justifica la violencia por razones políticas y trata de imponer por la fuerza un proyecto de asimilación nacionalista a toda la sociedad vasca, subyaciendo en su objetivo final la segregación de Euskadi y del resto de España contra la voluntad de gran parte de nuestra sociedad. Hoy en Euskadi están comprometidos por los derechos y las libertades ciudadanas que son el fundamento democrático de la paz social, porque es verdad que la Constitución y las leyes reconocen y amparan estos derechos forales. Pero también lo es que la ciudadanía no se siente suficientemente protegida hasta el punto de que todavía es necesario luchar para vivir realmente en libertad. El origen de esta situación no es otro que la puesta en marcha de un frente nacionalista, con la excusa de la paz, sustentado en acuerdos previos con ETA y Euskal Herritarrok, que proponía la superación de manera impositiva y a través del hecho consumado del actual marco legal, pretendiendo excluir política y socialmente a los no nacionalistas. El Frente de Estella, consecuencia de ese pacto, no fue una apuesta por la integración, sino por la división. Fue una apuesta por la agresión, sin disimulos, a una buena parte de la sociedad vasca, a la mitad del país. Una apuesta por el mantenimiento de las dos Euskadis, una involución hacia las posiciones nacionalistas más rancias y más etnicistas, y una vuelta al pasado más sombrío. Digo involución porque los nacionalistas con su apuesta han intentado desmontar todo lo que han venido construyendo desde hace tiempo en gobiernos plurales formados por socialistas y nacionalistas. El terrorismo, hoy, como entonces, permanece, pero ha desaparecido el mejor instrumento de unidad democrática contra la violencia terrorista, el Pacto de Ajuria Enea. La vieja división, que en algún momento creímos felizmente superada entre nacionalistas y no nacionalistas, se ha vuelto a instalar con toda su crudeza en la política vasca, y por el contrario, se ha debilitado la línea divisoria entre demócratas y totalitarios. Los gobiernos plurales han sido sustituidos desde donde ha sido posible por gobiernos formados exclusivamente por nacionalistas y donde no, por la autoexclusión de los propios nacionalistas para que ese pluralismo de gobierno no pudiera hacerse efectivo. El Estatuto de Gernika, punto de encuentro de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, ha sido radicalmente cuestionado por el nacionalismo y se pretende su superación, al margen de las reglas de juego democrático, por un proyecto independentista que ni se sustenta en la realidad sociológica del País Vasco, ni está enraizado en su historia. La ruptura del diálogo, de los consensos, de los equilibrios alcanzados entre todos fue un hecho impuesto por la dirección política del Partido Nacionalista Vasco, un hecho que venía gestándose desde hace largo tiempo. Por eso salimos del gobierno. Aquella ruptura con el gobierno fue, antes que nada, un acto de decencia política e institucional cuando empezó a verse claro el doble juego de PNV y Euskal Alkartasuna. Un doble juego muy sucio por el que los partidos que pactaban con ETA, por un lado, pretendían por otro mantener su mayoría parlamentaria. Después, se conforma un gobierno inspirado en los acuerdos de Lizarra y aceptó complementar la mayoría parlamentaria con una formación Euskal Herritarrok que no solo no condena la violencia, sino que en cuantas ocasiones puede manifestar de manera directa o indirecta su apoyo a ETA, con una formación en la que sus máximos dirigentes pretenden colocar capillas ardientes en los ayuntamientos y nombrar hijos predilectos a los asesinos de ETA. Una formación que ni cree en el estatuto ni respeta las reglas de juego de la democracia. Se dijo
que un pacto con Euskal Herritarrok era un activo para la paz, pero pronto se comprobó que no era cierto. Tras hacerse público el acuerdo de PNV con ETA, pudimos comprobar con claridad que perseguían otros objetivos, imponer a toda la sociedad vasca eso que llaman construcción nacional. Con ese salto al vacío del nacionalismo descartaron el estatuto como marco de convivencia, apostaron por un proceso delirante de construcción nacional en el que los nacionalistas se victimizaban constantemente mientras padecían de estupor las víctimas de verdad, los perseguidos, los arrinconados, los amenazados, los familiares de los muertos, los supervivientes y aquellos que, aún en medio del terror, se atreven a levantar la voz para pedir justicia. Esta apuesta por la radicalidad que tomaron los nacionalistas de la mano de ETA y de Euskal Herritarrok ha hecho un daño terrible a la sociedad vasca, poniendo en riesgo la convivencia política y social y provocando un serio retroceso de las libertades ciudadanas. Pero aún, no solo no ha debilitado al terrorismo, sino que además ha destrozado la unidad de los demócratas que tanto costó poner en marcha. Esta opción legitimaba a ETA, sus objetivos y sus métodos. Nos decían que no compartían los fines, pero nos decían que compartían los fines, pero no los ritmos y los métodos, como si en democracia se pudiera separar los fines de los métodos. Y todo ello respondía a una estrategia rígida, a un giro estratégico del Partido Nacionalista Vasco que no admitía alternativas. Por eso, lejos de reaccionar cuando los esbirros de ETA agredían en las calles a cargos públicos del Partido Socialista y del Partido Popular, o a quienes no comulgaban con el pensamiento nacionalista, vejaban a los agredidos y decían que esos actos eran chiquilladas, que exagerábamos. Aquella ausencia de atentados mortales, que no paz, en que se basó la tregua, nos dejó ver el tipo de país que el nacionalismo defendía. Nos dejó ver su conformación resignada a la persecución sistemática que ETA organizó contra los no nacionalistas. Nos dejó ver la identificación de objetivos políticos entre ETA, Euskal Herritarrok y el nacionalismo. Cuando ETA rompió la tregua, el gobierno vasco se encontró inerme y sin defensa, sin capacidad de reacción. Los dirigentes nacionalistas continuaron instalados en sus mismos errores cuando se reanudó la escalada terrorista. Su credibilidad política y social está en números rojos y la debilidad extrema impide ejercer ningún tipo de liderazgo al gobierno vasco. Por eso se ha provocado una verdadera sublevación democrática en el seno de la sociedad vasca. El PNV y el gobierno vasco quisieron imponer una estrategia basada en el soberanismo y la territorialidad para construir la gran Euskal Herria. Y no lo han conseguido, tanto por la respuesta cívica a estas pretensiones antidemocráticas, como por el rechazo continuo en las urnas. Ambos tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y reconocer el fracaso de su proyecto político, que la fragilidad parlamentaria les impide afrontar nuevos proyectos legislativos o presupuestarios. Por eso el PNV tiene que asumir que no pueden estar continuamente poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Que si han optado por el giro soberanista asumiendo los postulados de ETA y Euskal Herritarrok, deben olvidarse de buscar nuestra colaboración. Porque tomar una opción radicalmente equivocada hoy se encuentran solos y el gobierno se mantiene por pura inercia administrativa. Lo que hoy le ocurre al gobierno y lo que hoy le ocurre al país no es más que la consecuencia de un pasado lleno de los peores errores del que el nacionalismo ha podido protagonizar fundamentalmente. Y de este pasado tenemos que hablar para no volver a repetirlo, porque resulta curioso ver cómo se remontan a fechas tan remotas como las guerras carlistas, para explicar el supuesto origen del terrorismo, y las crisis políticas que padecemos, mientras que paralelamente tratan de alzar un muro de desmemoria para olvidar lo ocurrido en los 2 últimos años. Cuánta memoria histórica, manipulada por cierto por algunas cosas y cuánta amnesia para otras. Este pasado se halla además instalado en el presente. Por ejemplo, todavía hoy no se reconoce el error de Udalbiltza. Hablan de castigar, entre comillas, a Euskal Herritarrok, quitándoles de los cargos directivos como si ese fuera el problema. El problema es la propia Udalbiltza. Ese instrumento que pusieron en marcha para calmar a la bestia y ahora dejan vigente como una espada de Damocles que pende sobre una mayoría de ciudadanos y ciudadanas vascas que no quieren aventuras ni soberanistas ni imperialistas. Este pasado es la base de una política equivocada de la que no se ha querido desprender el nacionalismo, la incapacidad para la autocrítica, para la rectificación y en
último extremo, la obcecación en seguir contra viento y marea nos obligaron a los socialistas a presentar una moción de censura con el PP, cuyo objeto básico era devolver la palabra a la sociedad vasca. El país que queremos. Partimos de la idea de que solo denunciando y repudiando este pasado inmediato podemos edificar el país sobre las bases radicalmente distintas y podremos acometer de verdad una nueva etapa, una etapa basada en la Euskadi de los ciudadanos y no en la de los territorios. En la Euskadi de la diversidad enriquecedora y cooperante y no en la de la uniformidad forzosa y el continuo enfrentamiento. En la Euskadi de las libertades democráticas y no en la de la imposición totalitaria. La Euskadi de la Constitución y del Estatuto de que el país aprobó en sendos referéndums y no la de los proyectos confusos que se quieren meter por la puerta de atrás. La Euskadi del cumplimiento de la ley, de la salvaguarda de las libertades ciudadanas y de la lucha implacable contra el terrorismo, y no la Euskadi desprotegida y atemorizada por ETA y por sus matones callejeros. La Euskadi de la movilización ciudadana contra las minorías totalitarias y no la Euskadi del silencio. La Euskadi del pensamiento y de la cultura, de las ideas y no la del analfabetismo fascista que destruye la convivencia. La Euskadi de la construcción cívica y social, la de las realidades y aspiraciones cotidianas de la ciudadanía, y no la de las ensoñaciones soberanistas de la construcción nacional. La Euskadi abierta a España, integrada e inserta en Europa, y no en la que se cierra cal y canto para asfixiarse en sus propias miserias y limitaciones. Quiero lograr un país mejor, alcanzar una Euskadi más próspera, más justa, que en ella los vascos y las vascas se sientan a gusto, que cada día sepan que viven en un país mejor, más desarrollado, más seguro, más feliz que el que van dejando atrás. Sé que podemos conseguirlo y tengo un proyecto para hacerlo, porque sé que nuestro país es un proyecto todavía inconcluso. La Euskadi que los socialistas queremos tiene como ejes fundamentales la defensa de las libertades y de las reglas de juego establecidas por la Constitución y el Estatuto, la lucha contra el terrorismo y por la recomposición de la unidad democrática frente a ETA, un plan de choque contra el fascismo y la intolerancia y la priorización de medidas para la construcción social del país. Defensa de los derechos y libertades. Vamos a defender el Estado de Derecho, la intolerancia contra el crimen y la agresión, el restablecimiento de acuerdos entre quienes se sitúan frente a la violencia y quienes quieren construir la paz. Vamos a situarnos también frente al ventajismo y el oportunismo, frente a quienes creen que los rendimientos electorales de la estrategia de la tensión valen la pena. Vamos a defender la voz y la palabra de los hombres y mujeres de Euskadi. Vamos a estar junto a las víctimas del terrorismo, sus familiares y sus amigos, luchando contra los crímenes, contra la dialéctica de las vidas sesgadas y las familias rotas. Vamos a perseguir con todos los instrumentos del Estado de Derecho a los asesinos, a quienes les aplauden, a quienes amenazan y a quienes colaboran con el terror. Y estaremos radicalmente en contra de hacer distinciones perversas entre la razón moral y la razón legal como base argumental para disolver manifestaciones entre los demócratas y proteger las de aquellos que aplauden a ETA. Por eso, los socialistas queremos encabezar un frente común sin fisuras contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. Se trate de atentados mortales, se trate de terrorismo callejero, se trate de apología de los que matan. Porque esto es lo primero que tiene que hacer un gobierno: garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos. 1. La unidad de los demócratas, la tarea más urgente que nos proponemos afrontar y que debe ser resumida por todos, la tarea a la que es preciso dedicar los máximos esfuerzos, es la de recuperar esas libertades amenazadas, recuperar nuestra dignidad como país, hacer frente de forma unitaria y sin fisuras a la amenaza que sufre el sistema democrático, la acción terrorista en todas sus manifestaciones. Unidad democrática para defender el derecho a la vida, la democracia, el autogobierno, las libertades públicas, todo aquello que nos es común y hoy se encuentra amenazado. Unidad democrática que deje bien claro que los problemas políticos que tiene el País Vasco en ningún caso pueden suponer ni justificación de la violencia, ni condición, ni contrapartida o moneda de cambio para el cese del terrorismo. Unidad democrática que rearme moralmente a la sociedad vasca en estos momentos tan difíciles. Nuestra alternativa pasa por que el gobierno vasco recupere el liderazgo en la acción política social frente a la violencia, para la consecución de la paz, algo que ha estado abandonado a lo largo de la presente legislatura.
Es el gobierno vasco, con su lehendakari a la cabeza, el que debe liderar la unidad democrática, el que debe liderar la movilización social contra ETA y no ir detrás de los acontecimientos como ha ocurrido en los últimos 2 años. Particular, la unidad democrática contra el terrorismo, la primera tarea será la de construir un foro de partidos democráticos, entendiendo por tales aquellos que condenan y rechazan la violencia como medio para conseguir fines políticos, y aquellos que acepten las reglas de juego democrático, aunque sea para cambiarlas. Un foro de partidos que, aún diferente, se declare sucesor del Pacto de Ajurianea y constituya un referente de todos los demócratas para luchar contra ETA. Defenderemos una mesa de diálogo que no esté lastrada por intereses que no sean los generales, por mercancía ideológica que se quiera meter de contrabando y que no es compartida por la ciudadanía vasca en su conjunto. 2. Pacto de Estado contra el terrorismo. Pero además de redoblar esfuerzos para recuperar la unidad democrática, es necesario comprometerse en un pacto de Estado contra el terrorismo para que ETA abandone toda esperanza de conseguir concesiones políticas por la vía del chantaje violento. Un pacto de Estado para levantar un muro impenetrable para ETA y para quienes intentan desestabilizar el sistema de libertades. Es evidente que esta exigencia requiere visión de país y visión de Estado. Requiere, en consecuencia, recuperar el espíritu de entendimiento indispensable entre el gobierno vasco y el gobierno central, superando tentaciones partidistas o electoralistas que pudieran operar en sentido contrario. Hay que acabar con el lamentable espectáculo que está deparando en todo este tiempo 2 gobiernos, el central y el vasco, que están dando la impresión de hallarse más interesados en defender las posiciones de sus propios partidos que salvaguardar los derechos y libertades de las personas como debiera ser su primera obligación. Los socialistas pensamos que lo que es de todos no puede ser privatizado por los intereses específicos de ningún partido, por legítimos que estos sean. Pensamos que, estando en juego el derecho a la vida, la democracia, la libertad de expresión, la seguridad de las personas, no podemos permitirnos frivolidades partidistas. Por eso, me comprometo a favorecer un pacto que dé estabilidad a la lucha contra el terrorismo, que termine con las desconfianzas, que aporte eficacia en el combate a ETA y que sirva como referente a la ciudadanía. Pacto que sirva también para que ETA abandone toda esperanza de alcanzar concesiones políticas mediante el chantaje y el asesinato. Pacto que también tiene que ser un instrumento básico de lucha contra el peligro totalitario. Este acuerdo habrá de abordar no solo la mejora de la coordinación policial, sino también el establecimiento de consensos en torno a las modificaciones legislativas que se planteen para hacer frente a todas las manifestaciones de violencia y a la política penitenciaria. 3. Objetivo ideológico, educativo, cultural contra la ideología totalitaria de ETA. La paz hay que trabajarla no solo desde las instituciones, son muchos los agentes llamados a intervenir en la consolidación de una cultura de y para la paz. Empezando por la propia familia, siguiendo por la escuela, la universidad, la iglesia, las asociaciones ciudadanas, las centrales sindicales, los empresarios y sus asociaciones, y la gente de la cultura, los profesionales de la información y desde luego los políticos. Quiero poner en el centro y mencionar especialmente a los enseñantes, hombres y mujeres, que educan a nuestros hijos y que deben ser, junto con las familias, los mejores y más directos transmisores de los valores de la convivencia, la paz y la tolerancia. Por eso, se debe acometer una política de recuperación cultural y educativa y de movilización social que haga frente a la ideología de ETA y extienda por la sociedad vasca y particularmente entre los jóvenes los valores de la democracia. La libertad de expresión, la tolerancia, el respeto a las personas, el gusto por el debate de ideas, la pasión por la igualdad. Una política que, al mismo tiempo que consolide los valores democráticos, combata la exaltación de la muerte, la uniformidad ideológica, la xenofobia, el etnicismo, el rechazo al diferente y, en definitiva, todo aquello que fomenta el cáncer totalitario que roe las entrañas del país. Debemos utilizar desde los poderes públicos los importantísimos recursos de los que el sector público dispone. El Departamento de Educación, el de Cultura, medios públicos de comunicación, Universidad del País Vasco, para movilizar al país y marcar un camino de regeneración ética y política. Una regeneración basada en un diálogo activo y constructivo con la sociedad vasca, con las víctimas del terrorismo en primer lugar, con los movimientos sociales, con las organizaciones pacifistas o con los intelectuales. Algo tendríamos que aprender en este sentido de lo que está haciendo el canciller Gerhard Schröder en Alemania para atajar el peligro neonazi en su país.
del interés prioritario que le dedica al problema, porque está considerado con muy buen criterio que el avance de las ideas y prácticas totalitarias arruinan la supervivencia de cualquier país. Y si nosotros amamos al nuestro, si queremos que sobreviva, incluso por pura exigencia patriótica, deberíamos movilizar todas las energías de nuestra sociedad para combatir a las minorías totalitarias que nos niegan el futuro. La educación tiene que jugar un papel de primer orden en esta ofensiva global contra la ideología del terror, combatiendo sus mitos y fomentando, por el contrario, una visión racional de la realidad. Algo ha fallado en los entornos familiares y educativos de chicos y chicas que ni siquiera tienen conciencia plena de lo que es Euskadi, de lo que fue el régimen franquista, de lo que sufrió este pueblo para conseguir la libertad y la autonomía, se incorporan a movimientos liberticidas. Por eso, quiero asumir el compromiso de liderar un amplio contrato social con nuestros agentes implicados en el entramado educativo, cultural y de comunicación de nuestro país para extender la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto mutuo y la defensa de la pluralidad. 4. Reconocimiento y respeto de los derechos de las víctimas del terrorismo. Una de las piezas básicas en el camino de la paz es el reconocimiento y respeto de las víctimas del terrorismo y de sus derechos. Siendo importante y urgente la reparación económica, se les debe, por los daños sufridos, la reparación moral a las víctimas del terrorismo en una asignatura de las instituciones vascas aún teniéndola pendiente. Los socialistas entendemos que las víctimas del terrorismo deben de jugar un papel fundamental en el proceso de pacificación y normalización del país. Ellas, las víctimas, encarnan mejor que nadie el sufrimiento y el dolor que la sociedad ha padecido por la violencia irracional de ETA. Merecen, por tanto, todo el respaldo institucional que por derecho propio les corresponde, pero que sin embargo aún no han recibido. Entendemos igualmente que por las mismas razones que un proceso de pacificación y normalización que no cuente con las víctimas carecerá de un elemento muy importante de legitimación moral. Legitimación moral que ha sido ultrajada por la ignominia que ha supuesto durante este mandato la puesta en marcha por parte de los partidos nacionalistas de la ponencia de la Comisión de Derechos Humanos, que ha menospreciado a las víctimas reales del terrorismo. Por ello, considerando que la pacificación no puede construirse sobre la amnesia, sino sobre la memoria, nos proponemos impulsar la creación en el Parlamento Vasco de una comisión específica de víctimas del terrorismo que suponga un apoyo moral y permanente y sea depositaria de sus reivindicaciones, problemas y demandas. Esta comisión tiene que hablarse exclusivamente de las víctimas del terrorismo sin mezclarlas con ningún tipo de consideraciones que en realidad disuelven el protagonismo de este colectivo. Víctimas del terrorismo, el de ETA. GAL, Batallón Vasco Español... No, ETA. Las víctimas, las de ETA. Punto. Por el contrario, la comisión tiene que servir para que, entre otras cosas, las víctimas dejen hoy su voz, conozcan el estado de las actuaciones judiciales contra sus victimarios, conozcan la identidad y las circunstancias sociales y familiares de estos, conozcan en suma y hagan conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Spoiler de en 2025. Hay como 300 o algo más de casos por dilucidar. Y bueno, pues el PSOE está en el gobierno de España. Fin del spoiler. Nuestro programa de pacificación asume las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1990 sobre principios básicos para el tratamiento de los reclusos, en el que se declara: con la participación y ayuda de la comunidad y con el debido respeto a los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Así pues, apostamos por una política de reinserción de los victimarios en las que las víctimas jueguen un papel importante, tengan algo que decir. 5. Firmeza policial y profesionalización de la Ertzaintza. Claro, porque hasta el año 2000 no eran profesionales. Por otro lado, ante la violación sistemática de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas que se produce en el país como consecuencia del terrorismo, reafirmo y comento la necesidad, la trascendencia de la acción policial para defender y garantizar la libertad y seguridad de las personas, para erradicar el terrorismo, para proteger a los ciudadanos amenazados y sus bienes, para prevenir atentados y para perseguir, detener y poner a disposición de la justicia a quienes lo cometan.
Para ello, es fundamental que se dignifique y ponga en valor el trabajo de la Ertzaintza, que se dote de los medios e instrumentos necesarios para ejercer con eficacia su cometido, que se escuche a los sindicatos en sus justas reivindicaciones y que no intenten mediatizar su labor con directrices de conveniencia partidista que desmotivan, desmoralizan e injustamente desprestigian a una policía que merece todo nuestro respeto y admiración. Por eso es imprescindible articular medidas que despoliticen la Ertzaintza y la conviertan en un cuerpo que proteja los derechos de todos los vascos y que actúe sin complejos, sin trabas políticas contra quienes lo vulneran, que la Ertzaintza se coordina a fondo y sin reservas mentales de ninguna clase con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, posibilitar, mediante una política de tolerancia cero hacia los cómplices de ETA, una más intensa y sistemática intervención de la policía autónoma para defender los derechos de los ciudadanos vascos, prestigiar a la Ertzaintza, defender la profesionalidad de sus agentes y la configuración del cuerpo como policía integral de Euskadi. Es necesaria una policía profesionalizada, una Ertzaintza profesionalizada, que proteja, sin consignas partidistas, los derechos de todos los vascos, que actúe sin complejos y con eficacia contra quienes los vulneran. Pretendemos igualmente dar cumplimiento a otras demandas y necesidades que en ocasiones se vienen haciendo desde los sindicatos de la Ertzaintza sin que haya encontrado hasta ahora respuesta. Estableciendo una eficaz policía judicial al servicio del poder judicial en sintonía con el mismo, cumpliendo, desarrollando y mejorando nuestra ley de policía. Todo este conjunto de medidas pensamos contribuirá a llevarnos a la consecución de una policía profesional que trabaje por la democracia y el sistema de libertades contra el terrorismo y la delincuencia. 6. Firmeza democrática y diálogo para la normalización. Entendemos que será mediante la acción policial, el pacto de Estado contra el terrorismo y la unidad democrática con firmeza y sin claudicaciones como podremos hacer frente a ETA y sus cómplices, debilitándola progresivamente hasta forzarla a abandonar las armas. Ganada la batalla al terrorismo, sin la espada de Damocles que supone ETA, los vascos tendremos mecanismos suficientes para enfrentarnos a nuestros propios problemas. Problemas que son de naturaleza distinta a las del resto de España y que requieren soluciones desde las reglas del juego democrático, alcanzando consensos superiores a los hoy existentes. Desarrollo estatutario. Los socialistas nos reafirmamos en la vigencia política del Estatuto de Gernika, por el que hemos podido vivir el mayor periodo de autogobierno de toda nuestra historia. Un estatuto que nos ha concedido los medios indispensables para abordar con eficacia nuestros principales problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Un estatuto que nos ha dotado de una evidente capacidad de decisión en todos los ámbitos que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos vascos. Un estatuto que consagra la figura del concierto económico, que es la base que regula las relaciones fiscales, económicas y financieras de nuestra comunidad autónoma con el gobierno central, de las cuales depende nuestro futuro. Un estatuto, en definitiva, que es el punto de encuentro necesario entre las diversas concepciones que sobre la singularidad vasca existen hoy en el seno de nuestra sociedad. Nos comprometemos, pues, a seguir defendiendo y prestigiando el actual marco de autogobierno y a trabajar por alcanzar el pleno desarrollo estatutario, tal como este Parlamento acordó 2 veces en los años 90, por unanimidad. Estamos firmemente convencidos de que el estatuto, hoy como ayer, puede seguir rindiendo sus frutos y seguir siendo un instrumento de suma utilidad para remover los obstáculos que impiden el establecimiento de un diálogo político a fondo para fortalecer un consenso indispensable. Entendemos, por tanto, que es posible explorar aún más todas las potencialidades que el estatuto encierra para propiciar un reencuentro que haga posible la superación de viejas divisiones políticas para que en el futuro nadie se sienta excluido ni pretenda excluir a los demás. Pretendemos encajar de manera más armónica que hasta hoy nuestro sistema de autogobierno en el marco derivado de las autonomías creado por la Constitución. En este sentido abogamos por
impulsar la reforma del Senado para configurarlo como una auténtica Cámara Territorial para institucionalizar un diálogo político entre el Estado y las comunidades autónomas, una reforma que debe configurar el Senado como Cámara con competencias en aquellos asuntos de carácter autonómico que afecten al interés general y al interés común de las comunidades autónomas, que debe revisar el sistema de elección y el número de duración del mandato de senadores, y que debe establecer la presencia y participación en el Senado de los gobiernos autonómicos. La relación bilateral entre los gobiernos vasco y central en todos aquellos asuntos sobre los que el País Vasco ejerza competencias diferenciadas en función de la especificidad estatutaria. La participación activa de Euskadi en el diseño de un modelo que organice de forma clara y definitiva la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos. Los socialistas también entendemos que el País Vasco, a través del Parlamento Vasco y no en otros organismos paralelos al entramado institucional, como por ejemplo Udalbiltza, es el órgano en el que reside la voluntad de la sociedad vasca y por lo tanto debe ser el centro del debate político del país. Por ello, trataremos de revitalizarlo y acercarlo a los ciudadanos. Impulsaremos, por tanto, la modificación del reglamento de la Cámara con el fin de que, entre otras cosas, los parlamentos tengan que manifestar el debido respeto a las reglas de juego democrático. O sea, traducción: jurar por rojito vivo la Constitución española, a poder ser con la mano en el pecho. Devolver la palabra a la sociedad vasca. El objetivo fundamental que ha guiado nuestra actuación política en estos meses ha sido abrir nuevos cauces al país, recuperar las instituciones para luchar contra ETA y para defender todas las consecuencias, la democracia, el Estado de Derecho. Abrir la puerta a que los derechos constitucionales puedan ser de aplicación también en Euskadi. El objetivo que perseguimos es el de desbloquear la situación actual política, devolviendo la palabra a los ciudadanos para que el país recupere el pulso perdido y la sociedad vasca adquiera el protagonismo que necesita para cerrar esta etapa nefasta. Lo razonable sería disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones autonómicas. 13 de mayo 2001. EJPNV, Partido Nacionalista Vasco, 33 escaños de 75. Nosotros no tenemos miedo a retratarnos ante los ciudadanos y además consideramos las elecciones como un recurso plenamente inscrito en la normalidad democrática. Me gustaría saber por qué el PNV las teme tanto. Me gustaría saber por qué Pedro Sánchez las teme tanto. Me gustaría saber por qué el Lehendakari, presidente Sánchez, se empeña en aferrarse al sillón de Moncloa, digo de Ajurianea, cuando es evidente que no dispone de la capacidad para tomar decisiones de gobierno, tanto en el insuficiente respaldo parlamentario con el que cuenta, como por la imposibilidad de pactar con nadie. ¿Por qué quiere seguir sometiendo al país a esta agonía? Lo vuelvo a leer, pero sin coña marinera ni nada. Me gustaría saber por qué el PNV las teme tanto las elecciones anticipadas. Me gustaría saber por qué el Lehendakari se empeña en aferrarse al sillón de Ajurianea, cuando es evidente que no dispone de capacidad para tomar decisiones de gobierno, tanto por el insuficiente respaldo parlamentario con el que cuenta como por la imposibilidad de pactar con nadie. ¿Por qué quiere seguir sometiendo al país a esta agonía? ¿Por qué pretende hacer de Euskadi un territorio impermeable a los usos y costumbres que rigen en todos los países democráticos, donde gobiernos en minoría y sin margen de maniobra reconocen abiertamente su insuficiencia y se someten a la mayor naturalidad al veredicto definitivo de la ciudadanía? ¿Por qué este empeño en trasladar a otros la responsabilidad del bloqueo político que ha provocado con su forma de actuar? ¿Por qué tiene que atribuir la soledad y la parálisis en que se encuentra no a su incapacidad manifiesta de pactar con otros grupos, sino a una conspiración permanente contra el Lehendakari? ¿Por qué le cuesta tanto aceptar deportivamente, como aceptamos las demás fuerzas políticas, que su partido, el PNV, puede perder unas elecciones? Incluso puede pasar a la oposición. Los nacionalistas han entrado en la fase de la equivocación diaria, que es la que suele definir los periodos que anuncian el fin de una época. En el fondo, se resisten a admitir que el país ha cambiado profundamente, que la sociedad vasca está exigiendo al nacionalismo que gobierna unas responsabilidades que antes no le exigían. Se resisten a admitir que los ciudadanos consideran que su discurso político es un discurso caduco, incapaz de responder a las exigencias y demandas actuales.
Y al no reconocer lo que es evidente para todos, cada vez se enreda más en sus propias contradicciones y ahonda más en el discurso de su propia decadencia. Sus equivocaciones permanentes le resultan muy caras al país, que no está en condiciones de seguirla sufriendo porque asiste impotente al deterioro institucional y social que conlleva. Y nosotros, los socialistas vascos, hemos preferido optar por el país anteponiéndolo a los intereses partidistas. Estoy convencido de que se puede y se debe construir el País Vasco de otra manera y con otro talante. No tenemos por qué construirlo desde el victimismo ni en contra de nadie. Se puede y se debe construir una nueva Euskadi con voluntad de cooperación con el resto de España, desde nuestra diferencia, desde nuestra diversidad, desde nuestras peculiaridades y señas de identidad. Euskadi ha sido sujeto protagonista importante de la historia con mayúscula, cuando dejó de dar la espalda a Castilla y al resto de España. Y lo digo desde el conocimiento y convencimiento profundo de que España en el futuro será distinta a la que es hoy. Veamos 2025 respecto de el año 2000. No me siento heredero de un país uniforme, de origen fantasioso y heroico. Si tuviera que elegir, optaría por Sánchez Albornoz y no por Menéndez Pelayo. Por un país representado en Pi Margall o Unamuno. En el país de la institución libre de enseñanza, en la herencia política del humanismo de Besteiro, en la herencia del republicanismo. En definitiva, optó por la España de la diversidad, de la diferencia, de las tensiones racionalizadas por la Constitución de 1978. Esta Constitución heredera del liberalismo y del progresismo español y por tanto rechazo de la visión uniforme, imperial y única. En esta idea que no es nueva, es justamente constitucional, en esa nueva España encaja bien esa nueva Euskadi, en la que podamos vivir en paz y en libertad los constitucionalistas y los nacionalistas. Constitucionalistas y nacionalistas. Las clasificaciones luego han dado 1000 vueltas. Una sociedad en la que no estén asfixiados los no nacionalistas, pero tampoco lo estén en el futuro los nacionalistas. Una Euskadi que amplíe tanto su centralidad que impida la política del péndulo, que en el resto de España ya ha desaparecido completamente. Y que aquí todavía existe y subsiste. En ese marco tenemos que configurar un pacto sin maximalismos, sin radicalismos, poniendo por delante el fortalecimiento de nuestro autogobierno y no objetivos partidarios, ni partidistas. Con el Estado, lograr todas las transferencias pendientes y explorar todas las potencialidades que encierra. Una Euskadi de todos y para todos. 30 de octubre del año 2000. Víctima de la previa de Halloween de aquel año. Octubre para los partidos socialistas es algo que parece que está un poco mal, ¿eh? Octubre de 2016 y habría otros octubres. Este documento de 20 páginas, que lo tengo aquí en mi mano, por supuesto, podría, aparte de algún comentario que he soltado, que era imposible de contener, podría haber recordado un montón de elementos e ingredientes respecto de qué es lo que sucedió en ese año 98, 99 y 2000, la situación respecto del pacto de Ajuria Enea, cómo el pacto se intentó recauchutar con lo que supuso el llamado documento Ardanza, recordar los artículos del 7 al 13 del documento del Pacto de Ajuria Enea, que luego fue republicado por el Pacto de Madrid y el Pacto de Iruña, la situación respecto de esa tregua que en principio iba a ser de 4 meses y EAJ-PNV y Eusko Alkartasuna lograron de aquella manera, pero lograron alargarla de una tregua táctica de reaprovisionamiento a ser una tregua de 16 meses, que podía ser mejorable, pero lo que pudieron vivir en tranquilidad, más o menos, en esos momentos, es algo que quienes estaban en dificultad, pues ciertamente fue un alivio bastante importante. Decir que ese gobierno no gobernaba, también se puede hacer no solamente revisión del pasado, revisión de
donde patina este documento, donde está haciendo partidismo, donde está poniendo el acento en cosas que no son verdad, para justificar, porque se puede ver precisamente, justificar cómo salen del gobierno en verano del año 98, en un momento en el que el Lehendakari Ardanza está ingresado en Vitoria, aprovechando que está en una situación de debilidad en salud, fueron a entregarle la dimisión. Y luego a posteriori, el capitán a posteriori, rellena los huecos y dice, es que nos fuimos porque el pacto de Ajurianea es del 88. En el 98 se intentó actualizar con el documento Plan Ardanza. Y después fue cuando se hizo la propuesta de Lizarra, que Arzayus avisó a Aznar lo que se iba a hacer. Lo mismo que el PNV avisó a Rajoy con la moción de censura en 2018 prístinamente lo que iba a pasar. ¿Pero este Partido Socialista es el mismo de 2025? Los principios contenidos en este documento de 20 páginas son aplicables a la forma en la que ve el Partido Socialista en la Comisión Ejecutiva Federal de 2025 respecto de lo que hace el gobierno vasco, lo que hace el Partido Socialista de Euskadi, lo que hace el gobierno de Navarra, lo que hace el Partido Socialista de Navarra, lo que hace Eneco Andueza, lo que hace el señor Torres, lo que hace el señor Alzorriz? Ese ya no está. Pero Chivite es la presidenta de Navarra. Y lo que hace el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno de España. Por tanto, este documento que hemos declamado tiene doble vertiente. Una, acerca del pasado. Confrontarlo con lo que estaba sucediendo realmente, y ya tenemos vídeos en este canal poniendo negro sobre blanco desde una posición gelchale, sí. Pero prístina, acerca de lo que desde el Endacari, desde el gobierno vasco, desde los partidos políticos nacionalistas democráticos estaba haciendo para la paz, para el autogobierno y para otra serie de políticas que se estaban poniendo en funcionamiento sin ser adanistas en ese momento. Pero más allá de la carátula de ese momento, como digo, han pasado ya casi 25 años y creo que se puede establecer ese filtro respecto de la posición de este documento respecto de la España de 2025. ¿Cómo se puede juzgar? Esos principios, esas palabras literales y el espíritu de la letra respecto de los problemas de hoy, de la España plural de hoy, de aquellos principios, cómo se pueden actualizar en actuaciones, y si en estos 25 años el Partido Socialista y sus dirigentes han sido honestos con los principios encapsulados en este documento. Porque una valoración de un documento debe de ser omnicomprensiva respecto de esos tres momentos. El momento del pasado, cuando fue escrito, analizando por qué fue escrito, en qué condiciones, si es sincero o no. La situación en el momento actual, si sigue teniendo alguna virtualidad y si las recetas y los principios inspiradores siguen teniendo vigencia debido a que la organización sigue siendo la misma, llamada Partido Socialista Obrero Español. Y en todo este tiempo, 25 años, un cuarto de siglo, ¿cómo ha envejecido este documento? ¿Ha tenido virtualidad? ¿Era mera literatura? ¿Servía para rellenar 20 páginas como hubieran podido poner la biografía de Papá Pitufo? ¿O en realidad este documento, más allá de justificar 2 mociones de censura en septiembre del año 2000 y avisorar el desestablecimiento de un gobierno vasco y de un Lehendakari que acabarían montando unas elecciones para el 13 de mayo, y que cuando la derrota del Partido Socialista y del Partido Popular fue tremenda, Televisión Española y Antena 3 cortaron emisión en directo
desde el Guggenheim de Bilbao y pusieron una película cada uno, es ese espíritu concupisciente y temporal el que animó la escritura de este texto, y en realidad no tiene ningún sentido más allá de la caducidad que, como Xavier Arzallus decía, los socialistas de aquel momento tenían como la de la tapa de un yogur. Ahí dejo la valoración para todos vosotros. Hemos leído el documento y la valoración, como digo, queda a partir de este momento en vuestras manos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.